vamos a pronunciar sobre la designación del nuevo gabinete de gobierno del presidente Maduro. Finalmente, luego de durar varias semanas habiéndole pedido el cargo a la orden a su tren ministerial, después de la derrota del 6 de diciembre, que ameritaba ciertamente un cambio, pero no un cambio de caras, de enroques, simplemente de cambiar la posición de los mismos personajes fracasados, sino el 6 de diciembre la gente lo que pidió fue un cambio de modelo, una rectificación profunda. Y es más, nosotros, como lo hemos dicho antes, creemos que la lectura más adecuada de la votación del 6 de diciembre es que la gente, el pueblo, quiere un cambio de gobierno. Lamentablemente Maduro perdió su última oportunidad de generar una rectificación del propio seno de este gobierno impopular, de este gobierno que le queda ya grande la palabra pueblo, porque han quedado reducidos a una minoría con poder, que es el concepto de oligarquía. El concepto de oligarquía es minoría con poder, cúpula podrida es lo que son, que era el término, por cierto, que ellos usaron cuando se estrenaban en el poder hace más de 15 años. Nosotros hoy, hablando sí en nombre de ese pueblo que votó por un cambio, de ese pueblo que votó por la MUD, por la unidad, que hoy es mayoría en la Asamblea Nacional y es mayoría en la calle, mayoría en todas las regiones del Estado, nosotros hoy queremos rechazar ese cambio de rostro, que no dicen absolutamente nada, que no suponen ningún tipo de rectificación. Se traen a Aristóbulo Isturi, quien simplemente prefiere ahorrarse la derrota electoral que le tocaba, que tenía cantada ya en Anzoátegui, para venir ahora a la vicepresidencia. El único dato relevante en lo político es que están bailando hasta la puerta a Arriaza y al representante de la familia Chávez, pero esos son problemas internos que tampoco nada resuelve la gran crisis que vive el país en este momento. Aristóbulo es simplemente una persona que tiene labia, que está ahí para ser él quien maquille el fracaso en la rendición de cuenta anual que le toca hacer este gobierno a la Asamblea, y que seguro ese será su único rol útil para Maduro, que sea la persona que vaya a la Asamblea Nacional a maquillar este fracaso, a seguir hablándonos de guerra económica y a seguir dándonos las excusas que los hicieron perder el 6 de diciembre y que ahora los les va a impedir hacer las rectificaciones. Cargos como vemos a empresarios además rentistas, dirigiendo la economía. Eso nos parece un contrasentido de todo punto de vista y nos preocupa mucho que sea una segunda parte de ese cisne, de esa fuga de capitales que se dio y que es la que nos ha traído a esta crisis, ese momento en que se repartieron dólares preferenciales con los subsidios más grandes de nuestra historia a empresarios que no trajeron los productos y que eso no ha sido investigado y que constituye hoy esa red de enchufados que han mantenido esta oligarquía, repito así, porque es una minoría con poder que ya le queda grande la palabra pueblo. De resto, no hay ningún cambio relevante, salvo algunos teóricos marxistas de algunas universidades que vienen a rellenar ese gabinete, donde todavía no se anunció ninguna medida de rectificación. El año comenzó ya y Maduro no ha anunciado la primera medida desde el punto de vista económico. Lo que se hizo Maduro fue decir que iba a presentar ante la Asamblea Nacional un decreto de emergencia económica, y nosotros lo que queremos hoy denunciar es que nos parece una falta de respeto, un abuso con el pueblo, que hablando justamente de emergencia económica, Maduro haya creado 5 ministerios más. ¿O es que la austeridad es solo para el pueblo? ¿Cómo es eso? Que admitiendo este gobierno que está en crisis económica, hablando ya que está preparando un decreto de emergencia, la emergencia no va a venir acompañada con reducir la burocracia que le cuesta a este país, sin que esa burocracia se produzca en ningún tipo de soluciones de absolutamente nada. Ministerios como por ejemplo la agricultura urbana, en una especie de redición de gallineros verticales. Si esa es la fórmula con la cual este gobierno pretende salir de la peor crisis económica de nuestra historia, bueno, señores, agárrense de la silla,
porque lo que viene, lamentablemente, como hemos dicho, es ya una crisis humanitaria. Arrancó este año con los precios por las nubes, con la escasez galopante. ¿Por qué? Porque simplemente no se rectificó, no se ha tomado ninguna medida. Y este gabinete lo que nos hace pensar es que, primero, todo va a seguir igual o peor, que se va a seguir agudizando la crisis, y segundo, y no nos cabe duda decir esto y lo decimos con responsabilidad, que es el último gabinete de Maduro, porque ante esta situación, al haber el presidente Maduro perdido la última oportunidad, luego de la derrota que le propinó el pueblo, que le pidió rectificación, que le pidió cambio, y vemos que no tomó ninguna medida a principio de año y hace este cambio en el tren ministerial sin ningún tipo de trascendencia. Nosotros hoy queremos ratificar nuestra propuesta de adelanto de elecciones presidenciales para el año 2016, para este año. Esto se puede hacer o por vía de referéndum consultivo o por vía de enmienda constitucional que reduzca el periodo presidencial. Los métodos los discutiremos en la MUD con la bancada de la Unidad Democrática, que es mayoría, para que desde esa asamblea las 2/3 partes que representamos puedan activar los mecanismos que correspondan, pero la consecuencia política que requiere el país para salir de esta crisis es un adelanto de elecciones presidenciales, porque no nos cabe duda que para arreglar la economía hay que cambiar el gobierno. Eso ha quedado perfectamente demostrado. Desde la Asamblea Nacional no se va a poder mejorar la economía. Eso se hace gobernando. Y Maduro, que ha fracasado en todos los ámbitos, que tiene al país sometido a la inflación más alta del mundo, sometido a la escasez más vergonzosa de nuestra historia, sometido a la humillando a un pueblo diariamente que tiene que hacer cola para no conseguir absolutamente nada, que ve que los salarios no alcanzan para absolutamente nada, que el dinero circulante no vale nada, que no hay ni siquiera cómo pagar un kilo de queso con efectivo, porque el efectivo no alcanza. Hay que tener una maleta de efectivo para pagar, para hacer un mercado de hortalizas en Venezuela. Esa situación, que lo que hace es agravarse día a día por la incapacidad de este gobierno, no tiene otra salida que no sea que, al no haber rectificado este gobierno, que el pueblo entonces cambie al gobierno por la vía democrática, pacífica y constitucional que están planteadas en nuestra Carta Magna y que con las 2/3 partes pueden activarse.